Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que el Señor nos da para gloria y honra de su nombre. Hoy es jueves 26 de septiembre del 2024 y como cada jueves yo soy el pastor Alvin Carrasco. Durante todo el mes de septiembre hemos estado hablando de la cosmovisión bíblica. Y hoy me toca a mí hablar la segunda parte de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica, segunda parte. Antes de entrar en el tema, quiero recordarles que Mundo Cristiano es transmitido a ustedes bajo los auspicios de la Iglesia de Dios de la Profecía Central y de la Fundación Evangélica Ríos de Gracia. Iglesia de Dios de la Profecía Central y Fundación Evangélica Ríos de Gracia. Estamos abiertos todos los martes. El templo todos los días está abierto para las personas que desean venir a orar y congregarse. El templo está todos los días abierto, pero nosotros tenemos servicio los martes, tenemos verdades bíblicas a las 7 de la noche. Los miércoles tenemos consagración desde las 9 de la mañana. Los jueves tenemos servicio de alabanza y adoración a Dios. Y los domingos tenemos nuestra escuela dominical a las 9 de la mañana y nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Bien, vamos a entrar en el tema de una vez porque me quedaron algunos elementos. Estuvimos hablando de los 5 elementos importantes o de los 5 elementos básicos que debe tener una iglesia bíblica. La semana pasada hablábamos de los primeros 2 elementos, que fue el querigma o la predicación, y vimos algunos textos bíblicos que respalda esto del querigma o predicación. Querigma es la palabra griega que se usa para definir la predicación o la proclamación o el anuncio. El significado de querigma es proclamar o anunciar. Y esto habla de la predicación que debe ser totalmente bíblica en una congregación. Decíamos que no es querigma cuando alguien se para y da un esbozo de su vida, o cuando alguien cuenta una anécdota de su vida, o cuando alguien cuenta un testimonio de su vida. Eso no es querigma. Eso no es querigma. Esto puede adornar al querigma, pero no es querigma. Querigma es anunciar, proclamar lo que Dios nos mandó a proclamar. Y es lo que nosotros llamamos predicación. Es proclamar la palabra de Dios tal como nos fue dada que la proclamemos. También la semana pasada hablaba del segundo elemento dentro para poder definir una iglesia bíblica, y el segundo elemento fue el proskuneo. Proskuneo, que es la palabra griega que se define o que se traduce el día de hoy como adorar. Quiere decir rendir homenaje o postrarse delante de alguien. Entonces, en la semana pasada hablamos que usted puede ir a nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y allí suscribirse y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones, y puede buscar este estudio que hicimos la semana pasada sobre estos 2 elementos importantes dentro de lo que es una iglesia bíblica. El día de hoy vamos a tocar 3 elementos. Y es bueno que si usted está cerca de lápiz y papel, pueda ir para que hagamos un estudio profundo de esto. Si no termino esta semana, pues no hay ningún problema. La semana que viene continuaremos con estos temas porque es sumamente importante que cada cristiano conozca esto. ¿Ok? Vamos a tocar 3 elementos. Entonces dije que tocamos el querigma y el proskuneo la semana pasada. El día de hoy vamos a tocar la didascalia, la diaconía y la coinonía. Didascalia, diaconía y coinonía, juntamente con el querigma y el proskuneo, es lo que compone los elementos básicos de una iglesia bíblica. Elementos de una iglesia bíblica: proskuneo, querigma, didascalia, diaconía y coinonía. Vamos a entrar con la didascalia. Tal como su nombre lo dice, didascalia viene esa es la palabra que se usa realmente y se refiere a la instrucción.
Didascalia quiere decir instrucción y también quiere decir enseñanza, pero también se traduce en la Escritura como doctrina. Dentro de la teología cristiana, la palabra didascalia se refiere a la enseñanza constante que debe transmitir la doctrina y los principios de la fe cristiana. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Por eso una iglesia bíblica, una iglesia que se considere iglesia bíblica, debe constantemente estar enseñando. ¿Enseñando qué, pastor? Enseñando la palabra de Dios, enseñando doctrina, dando instrucción constante. Y este es un llamado que se le hace directamente al ministro de púlpito o al pastor local. El trabajo del pastor siempre será enseñar. De hecho, el pastor debe instruir a la iglesia para que la iglesia salga a dar el querigma o a dar el anuncio de que Jesucristo es el Salvador, que Él murió y resucitó por nuestros pecados y que Él viene pronto. Este es el mensaje que debe darse. Y toda la iglesia está llamada a ir y predicar el evangelio, ir y anunciar el querigma. Ahora bien, solo a unos cuantos les es dado el trabajo de la didascalia, y dentro de esos cuantos deben ser los pastores o los que están a cargo de la administración en la casa de Dios. Pastores, los ancianos, son los encargados de enseñar al pueblo la doctrina y de enseñar la instrucción que da Dios. Hay un significado que adquiere importancia relevante en cuanto al término de didascalia, porque se refiere directamente a la enseñanza la enseñanza apostólica. Hoy en día muchos han tornado el tema de la didascalia y quieren tratar la didascalia como nuevas revelaciones, y eso es totalmente falso. Se nos manda a nosotros a enseñar constantemente la doctrina que dejó Cristo marcada y la doctrina que fue sellada, que fue levantada por los apóstoles. El día de hoy no podemos nosotros, bajo ningún concepto, no nos lo permite la Biblia ni el Espíritu Santo, levantar nuevas interpretaciones ni nuevos razonamientos teológicos y querer enseñarlo como si fuera doctrina bíblica. La didascalia es enseñarle al pueblo la verdad doctrinal. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:13, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, y ahí está, y en la didascalia, en la enseñanza. Entonces Pablo aquí lo que le está enseñando a Timoteo, que lo que le está escribiendo a Timoteo, es que se preocupe en perseverar en la enseñanza correcta y mantener el enfoque en la instrucción doctrinal a la iglesia. Un pastor nunca debe perder el norte de hacia dónde debe llevar a las ovejas, no al derricadero, sino que el pastor debe enfocarse en llevar las ovejas solamente a Cristo. Y esto se hace a través de la enseñanza. Entonces, la enseñanza también tiene es como una advertencia, tanto es instrucción y advertencia, para que las ovejas no caigan en falsas doctrinas y puedan reconocer los lobos, puedan reconocer los falsos maestros. Y esto es evidente en toda la Escritura, ya que Pablo y los apóstoles repetidamente advirtieron a la iglesia sobre el peligro de las falsas enseñanzas y el peligro de distorsionar la verdad del evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu claramente dice que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Ahí está, algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué van a hacer? Van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina. Ahí está, didascalia, a enseñanza incorrecta, enseñanza de demonio, es lo que dice. Muchos van a prestar sus oídos y van a ser engañados por enseñanza de demonio. Por lo tanto, el pastor, el anciano, el ministro, el obispo debe estar siempre pendiente en enseñar la palabra de Dios de forma correcta, tal como fue dada. Pablo también le escribió a Tito sobre este tema de la didascalia
diciéndole que la palabra fiel, que enseñe la palabra fiel tal como fue enseñada. Está en Tito 1:9, para que pueda corregir a quienes contradicen la sana enseñanza o la sana doctrina. Entonces, hay una diferencia que quiero establecer sobre la enseñanza y la doctrina. La enseñanza y el querigma, la enseñanza y la predicación. El querigma es proclamar el evangelio, proclamar la buena nueva de salvación a través de Jesucristo. La enseñanza es posterior al querigma. Entienda esto. El querigma, lo primero que hacemos cuando salimos a evangelizar es querigma, predicar el evangelio de Jesucristo. Una vez que la gente cree y acepta a Cristo como Señor y Salvador, de ahí en adelante la didascalia tiene que hacer su trabajo. Por eso en las congregaciones lo que debe hacerse más que predicarse es enseñarse. Escúcheme esto, pueblo evangélico. En las congregaciones, cuando nos reunimos los cristianos, más que predicarnos los unos a los otros, debemos enseñarnos y exhortarnos los unos a los otros. La predicación debe ser para el de afuera. Ahí es la diferencia entre la didascalia y el querigma. El querigma es el anuncio a los de afuera, el anuncio de las buenas nuevas a los de afuera. La didascalia debe ser para el pueblo evangélico, para que crezcamos y maduremos en la fe. Por eso es una enseñanza posterior a la proclamación del evangelio. Una vez que las personas han respondido al querigma, entonces la didascalia va a entrar para que el individuo pueda crecer espiritualmente y pueda tener un conocimiento doctrinal, no solo en su vida, no solo en su conocimiento, sino en su vida práctica, para que esa fe se vuelva una fe práctica. Entonces, ahí podemos ver la diferencia entre la didascalia y el querigma. Algunos aspectos importantes de la didascalia es que la didascalia nos ayuda a tener una instrucción doctrinal constante. También nos ayuda a formar a los individuos que han respondido al evangelio, a formarlos moralmente, moral y éticamente. También la didascalia sirve para ayudar en la disciplina eclesiástica. Sobre todo se le hace la advertencia aquí a los pastores, ancianos y obispos a que constantemente enseñen sana doctrina y que corrijan a los que andan desordenadamente. Y también la didascalia sirve para transmisión de la fe. Y esto es fundamental para asegurar que la fe cristiana sea transmitida de una generación a otra. Por eso es importante la didascalia. Entonces ya hemos cubierto 3 puntos, 3 elementos básicos aquí. El querigma, el querigma, que es la proclamación, la predicación. El segundo es el proscuneo, que es la adoración a Dios. Y el tercero es la didascalia, que es la enseñanza. El cuarto elemento, para que no se me vaya a quedar, el cuarto elemento es la diaconía. Recuerde que me falta la diaconía y la coinonía. Cuarto elemento es la diaconía. ¿Y qué es la diaconía? La palabra diaconía significa servicio. De hecho, un diácono es un servidor. Recuerdo una vez que fui a una iglesia invitado y me presentaron a un diácono y yo le dije, bueno, usted es el servidor. Y él me dijo, no, yo soy el diácono. Sí, es que bueno, eso es lo que usted es un servidor. Y me dijo que no. Entonces él entendía que diácono era una persona que tenía un rango dentro de la congregación. Y no es así. Un diácono es un servidor, es alguien que tiene el ministerio de servir. ¿Ok? Alguien que tiene el ministerio de servir es el diácono. El diácono debe ser el más pequeño o considerarse el más pequeño entre todos, porque la palabra diácono está conectada a pequeñito, ministerio mini, está conectado a lo pequeño. Entonces, la diaconía tiene que ver con el servicio que hacemos para Dios, tanto en la congregación como fuera de ella. La palabra diácono tiene como raíz la palabra diaconeo, que significa servir o ministrar. ¿Ok? Servir o ministrar. En la Biblia aparece mucho la palabra diácono o diaconisa, refiriéndose a servidores que eran básicamente que prestaban sus casas para que el pueblo, seguidores de Cristo que eran perseguidos, se reunieran allí.
¿Ok? Entonces, quien prestaba su casa era una servidora de Cristo y por eso se le llama diaconisa. Entonces, y eso lo podemos ver repetidas ocasiones en el Nuevo Testamento. Y viene del mismo término que usó Jesús en Mateo 20:28, que cuando dice que Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, en el Nuevo Testamento, como ya dije, tenemos muchas citas que respaldan el tema de la diaconía. Y hay varios ejemplos, por ejemplo en Juan 13, cuando el Señor lava los pies de los discípulos, aquí es un acto majestuoso de ministración y de servicio. Y lo que nos enseña es que todos somos servidores los unos de los otros, porque Jesús lo dijo, así como yo he lavado los pies de vosotros, ustedes tienen que lavárselos los unos a los otros, es decir, servirnos los unos a los otros. Y Pablo le pone la cereza al pastel cuando dice que debemos considerarnos a nosotros como inferiores a los demás. Debemos ver a los demás como superiores a nosotros. Y eso lo hace el que tiene el corazón de servidor. En Mateo 20, 26 al 28, Jesús enseñó a sus discípulos aquí que el que quiera ser grande en el reino debe ser de servidor de los demás, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y la palabra importante aquí, la parte importante que dice, también vino para dar su vida en rescate de muchos. Así que alguien que se priva de ser grande en el reino no ha entendido que debe ser diácono, que debe ser servidor. La diaconía o el servicio o el ministerio era vital en la iglesia primitiva, y eso lo podemos ver en el libro de Hechos. Que eran ministerios prácticos, el ministerio de servir en las mesas, el ministerio de atender las viudas, era un ministerio práctico de servicio. Y creo, hermano, miren, y esto lo creo yo de manera personal, Alvin Carrasco, creo que cuando una persona se convierte al Señor, en el primer ministerio que debería entrar dentro de la congregación es en el ministerio de servicio, porque allí es donde se forman los verdaderos líderes. Así que a una persona, para ser un buen líder, primero tiene que ser un servidor de los demás. ¿Cuáles son los elementos? Rapidito, ¿cuáles son los elementos de la diaconía? De este fundamento tan importante para una iglesia bíblica. Servir a los demás, número uno, ser humilde. El diácono tiene que ser humilde sobre todas las cosas. Tener un compromiso comunitario. El diácono, el servidor, tiene que amar la comunidad en la cual sirve. Alguien que quiere vivir una vida de fama, pero no sirve en su iglesia local en la cual se congrega, manifiesta que no es un diácono. Manifiesta que no es diácono, ¿ok? Entonces, ahí abajo es donde se crece primero. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y el diácono es parte también del ministerio pastoral y espiritual dentro de la congregación. Gloria al Señor. Ahí, bueno, yo me comprometo a hablar un poco más de esto de la diaconía, porque cada elemento que he mencionado para una iglesia bíblica nos llevaría a un programa. Cada elemento de esto nos llevaría a un programa con las citas bíblicas, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Bien, el último elemento, ya he mencionado 4, el último elemento es el elemento de la koinonía. La palabra koinonía significa comunión o compañerismo o participación. Y esto tiene que ver en cómo practicamos la vida cristiana dentro de las congregaciones locales. Si amamos realmente a nuestros hermanos, si estamos para servirle, si nos juntamos con ellos, si vamos a sus casas, si bebemos café, si hablamos, si compartimos nuestra vida, si son mis compañeros y si son mis hermanos en la fe. De eso trata la koinonía. Siempre suelo decir que cuando la mayoría del pueblo evangélico pasa eso, cuando damos un servicio y se termina el servicio, no sé si usted se ha dado cuenta, la gente está desesperada porque el servicio se termine, pero cuando se termina el servicio se quedan hablando en la puerta de la iglesia, los hermanos. Y muchos pastores ven esto y entonces pelean. Mira, los hermanos no quieren estar en el culto, pero sí cuando se termina el culto quieren estar hablando hasta las 12 de la noche en la puerta de la iglesia. Amados pastores, mire, esto es bueno, esto es saludable, de hecho.
Es saludable que la gente se conozca, es saludable que la gente se trate como hermano, es saludable que cuando uno se enferme todos nos enfermemos, es saludable que cuando uno sonría todos sonriamos, es saludable cuando uno tenga una necesidad, todos nosotros podamos suplir para la necesidad del hermano. Esto es koinonía, hermano. Esto es koinonía, esto es un pensamiento, esto es una manera de caminar, esto es una manera de fe, de ser. Porque recuerde que la métrica en esta parte es Cristo Jesús. Y todos tenemos que tener la mente de Cristo. Y de la única manera que vamos a vivir en koinonía es teniendo la mente de Cristo en nosotros. Entonces, koinonía o koinoneo, que es como se aparece la palabra en el griego koiné, significa básicamente, y en el uso más amplio de la palabra, se refiere a compartir tanto lo espiritual como lo material. Si mi hermano tiene una necesidad porque no tiene zapato y por eso no puede ir a la iglesia y yo tengo 2 pares, tranquilo hermano, que mis zapatos son tus zapatos. Que si mi hermano tiene una necesidad y yo puedo resolverla, eso es koinonía. De hecho, se llama también comunión de los santos. La comunión de los santos. Que tanto, y eso lo practicamos cuando compartimos la Santa Cena o cuando hacemos lavatorio de pies. Y eso es el significado básico del lavatorio de pies. El poder servirnos los unos a los otros con humildad. Fíjense cómo relaciono ahí koinonía con diaconía. Servirnos los unos a los otros con humildad, sabiendo de que es mi hermano y que por mi hermano yo hago lo que sea. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos aspectos rapidito de la koinonía, algunos aspectos clave de la koinonía en el Nuevo Testamento. Lo primero es que la koinonía nos hace entender que con el primero que tenemos que tener comunión es con Dios, porque si no podemos tener comunión con Dios, eso lo dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Si nosotros no podemos tener comunión primero con nuestro Padre, nunca podríamos tener comunión con nuestros hermanos. Entonces, la koinonía nos lleva a tener, número 1, comunión con Dios. Lo segundo es que la koinonía, entonces, en esa misma comunión con Dios, nos obliga a nosotros a tener comunión los unos con los otros. Los cristianos debemos sostenernos en amor y fe, tanto en lo espiritual como en lo material. Y esto es importante. Y entonces la koinonía que manifiesta la iglesia primitiva implicaba una relación cercana y comprometida, como debe implicarlo el día de hoy. Cercana y comprometida, donde los creyentes compartían sus vidas, sus recursos y sus experiencias. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, ahí está, en la koinonía, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La koinonía también nos hace participar de Jesucristo. Cada vez que nos juntamos, hablamos de las maravillas de Dios y hablamos de la palabra de Dios. Y esto es importante que quede definido en este aspecto y en este punto. Entonces la koinonía también se refiere a la participación de los creyentes de la obra redentora de Cristo. No solo hablamos de Cristo, sino que el Señor nos hace partícipe de su obra redentora. La Biblia dice que nosotros somos participantes de esta fe y a nosotros se nos ha entregado el ministerio de la reconciliación. Así como hemos sido reconciliados con Dios, también servimos como puente para reconciliar a otros con el Señor. Y número 4, la koinonía se manifiesta en la comunión de la cena del Señor, que es un aspecto importante de la participación de los sacramentos cristianos y especialmente como lo es la cena del Señor o la comunión de los santos, como nosotros lo llamamos. Pablo escribe a los Corintios y le dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión, ahí habla de la koinonía, de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión, otra vez koinonía del cuerpo de Cristo. Entonces eso hace que sea sumamente importante. Y por último, para ya cerrar,
Un aspecto importante de la coinonía es compartir las necesidades materiales. La coinonía nos llega también a nosotros para que compartamos las necesidades materiales, como dice Pablo a los Corintios, 2 Corintios 8:4, cuando le dice: rogamos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar, coinonía, en este servicio para los santos. Recuerde ir a nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y siempre seguirnos en esta emisora. Dios le bendiga, la gracia del Señor sea sobre ustedes.